Bien, pues digamos que hemos terminado ya un poco estas explicaciones iniciales, aclaratorias, y ya poco a poco nos vamos a meter ya de lleno en lo que es el mundo de la hidroponía. Va a ser un poco más amena esta parte de la que hemos estado tratando hasta ahora, pero en fin, era necesario hacer, digamos, esta serie de presentaciones. Hacemos aquí un pequeño resumen. ¿Qué es la hidroponía? Bueno, pues la hidroponía es un sistema por el cual las plantas crecen en un sustrato especial, alimentados por una solución nutritiva, dentro de un invernadero en el cual intentamos controlar el medio para que las plantas no paren de producir desde que sale el sol hasta que el sol se marcha, que no tengan ninguna parada ni tengan ningún frenazo en su producción. ¿Qué plantas son las que normalmente se hacen en hidroponía? Bueno, en teoría se puede hacer todas las plantas, pero ya que es un sistema, como vemos, que requiere elementos de valor, vamos a hacer únicamente plantas que valen dinero, en horticultura. Olvidémonos de rabanitos, de cebollas, de ajos. ¿Qué planta vamos a hacer principalmente? Bueno, pues la planta reina, la hortícola reina que hacemos es el tomate. Prácticamente de las hortícolas a nivel mundial, el 40% de todas las hortícolas que se producen es tomate, el 40%. Después se produce pimiento, pepino, berenjena, melón, sandía, calabacín, judía verde. En fin, todos productos, digamos, que son de horticultura, pero que tienen un precio y un valor en el mercado. ¿Qué otros productos también se hacen? Bien, pues la hidroponía se ha metido muy fuerte dentro del mundo de lo que es la flor cortada. Se utiliza ya muchísimo en flor cortada la hidroponía. Y últimamente ha inundado también la hidroponía el mercado de lo que llamamos frutos rojos, como es la frambuesa, como es la fresa y como son los arándanos. Bueno, vamos aquí en esta diapositiva, vamos a ver ventajas que tiene la hidroponía. Pueden ser mayores en un sistema con unas plantas, con otras, pero en líneas generales, ¿de dónde vienen las ventajas de la hidroponía? Bien, en principio la raíz tiene un funcionamiento mucho más perfecto que el que puede tener en el suelo. Está mucho mejor acondicionada en cuanto a humedad, en cuanto a temperatura, y sí, prácticamente en humedad y temperatura y en contenido de aire, en oxigenación. Está mucho mejor que en un suelo. La raíz va a estar siempre prácticamente a la mayor capacidad de campo del sustrato, es decir, no le va a costar ningún trabajo tomar el alimento y al mismo tiempo con el sustrato totalmente saturado de solución nutritiva va a haber siempre una cantidad grande de aire que garantiza que la planta puede estar oxigenada perfectísimamente. Otra de las ventajas, bueno, pues si no hay suelo estamos eliminando la mayor parte de las enfermedades que tenemos en el suelo. Siempre va a haber alguna pequeña enfermedad, siempre puede haber algo, porque aunque intentemos eliminar digamos la materia orgánica prácticamente en lo posible, que es la que puede mantener a las enfermedades de un suelo, siempre quedan pequeños restos vegetales, restos de raíces, pero bueno, en líneas generales el suelo está mucho más defendido de enfermedades, este suelo artificial, que un suelo que es natural. Hay un mejor aprovechamiento de todo el agua y de la alimentación, de la solución nutritiva. Y nosotros, al manejar riegos tan cortitos, suelen ser de unos 5 minutos, estamos manejando todo muy bien para que no haya excesos ni haya faltas en la alimentación. El aprovechamiento sabemos a dónde va la solución nutritiva y sabemos en cada momento cómo se está aprovechando. Es decir, tenemos un control muy grande sobre la nutrición de la planta. Hay una cosa muy curiosa que es la velocidad de desarrollo que tiene la planta dentro del sistema hidropónico. Crece de una forma mucho más precoz
Pero también es verdad que a veces puede ser un inconveniente porque es muy rápida para lo bueno, pero también es muy rápida para lo malo, porque la ponemos para que crezca magníficamente la planta, pero también les estamos dando un medio muy bueno para que se desarrollen los enemigos de la planta. Sí que tenemos un mejor control del desarrollo y podemos estar cambiando la cantidad y la concentración de la solución nutritiva en cualquier momento, cosa que no podemos hacer en un abonado que estamos haciendo en el suelo. Tenemos mayor precocidad, es decir, la planta empieza a producir antes, durante más tiempo, porque también está protegida por un medio. Eso también pasa aunque esté hecha en un suelo agrícola, no por hidroponía. Pero al mismo tiempo estamos obteniendo normalmente más producción que en el suelo y sobre todo de una calidad muy buena. Otras ventajas, pues estamos trabajando en un medio del suelo muy limpio, ¿eh? No hay barro en absoluto, no hay agua por el suelo, se puede estar trabajando andando normalmente con zapatillas de andar normalmente por el suelo, por el campo, no hace falta botas de agua, no hay malas hierbas que tenemos en el cultivo, lo cual es un ahorro de trabajo muy fuerte y sobre todo estamos eliminando la posibilidad de todas las plagas que están viviendo en las malas hierbas que crecen junto con el cultivo. Y luego recordamos, bueno, pues que estamos pudiendo cultivar en suelos que no son en absoluto aptos. Podemos estar aprovechando el suelo de una nave industrial, si le damos las otras capacidades de luminosidad y tal y cual, sobre un suelo de hormigón o de cemento perfectamente. Es muy curioso, por ejemplo, que se ha dado el caso de visitas a instalaciones donde el suelo es perfectamente de cemento y donde personas incluso discapacitadas con silla de ruedas pueden hacer y dedicarse a la cuestión de cultivar hidroponía, cosa que con otro cultivo sobre el suelo es totalmente imposible. Bien, entonces vamos a pasar ya a la diapositiva siguiente, donde vamos a ver no solamente ventajas, sino que también es verdad que tenemos inconvenientes. Vamos a ver un poco las desventajas que tiene también la hidroponía. No todo es positivo, vamos a ser realistas y aunque nos guste a todos mucho la hidroponía, no vamos a dejar de reconocer que tiene sus problemas y tiene también sus peligros. Bueno, para empezar, necesita un tipo de formación completamente distinta al agricultor que en un cultivo que está en el suelo. Como cosa muy curiosa, por ejemplo, en países tropicales donde se ha pasado de una agricultura tradicional, igual que hace 3.000 años, de lo que llaman cultivos básicos, de maíz y de frijol, una agricultura nada tecnificada, donde se plantaba o se planta a base de hacer un agujero en el suelo con un palo, un chuzo, echar 2 o 3 semillas, otro paso más semilla, otro paso más semilla. Se pasa a una agricultura donde está todo tecnificado, todo dentro de un invernadero y con una serie de elementos que el agricultor esté, digamos, acostumbrado a una agricultura primitiva, pues ni se imaginaba. Bien, pues curiosamente, estos productores que han pasado de la nada al todo se han comportado muchísimo mejor como agricultores hidropónicos que los que provenían de la agricultura tradicional, porque no llevaban ideas preconcebidas en la cabeza, se han limitado a que el técnico les vaya diciendo y enseñando lo que tienen que hacer en cada momento. El agricultor tradicional pues tiene sus ideas propias que se tiene que olvidar porque el sistema de cultivo no es para nada, digamos, parecido en muchos de los aspectos al de la agricultura tradicional. Es decir, es fundamental que el agricultor se forme y sobre todo que tenga un apoyo en los primeros tiempos, 1 o 2 temporadas prácticamente, que tenga algún asistente que les vaya ayudando o simplemente ser miembro de una cooperativa donde están todos los técnicos que lo van dirigiendo y los van orientando en todo lo que ellos necesitan, no solamente el sistema de cultivo, variaciones
en el tipo de semilla, variaciones, por ejemplo, en el tipo de nutrición, en el tipo de clima, en el tipo de recolección, en fin, que una ayuda técnica es muy fundamental, o no vamos a decir imprescindible, pero sí muy importante para una persona que se dedique de nuevo a este sistema de la hidroponía. Bien, vamos a ver otras cuestiones. Por ejemplo, es un problema muy gordo de la solución nutritiva en cuanto no lo estemos aplicando a su debido tiempo. Tenemos una cantidad de sustrato muy pequeña. La planta, cuando está en pleno desarrollo a mediodía, prácticamente en media hora, poco más, se toma esa solución nutritiva. Si por cualquier causa fallamos en el suministro siguiente, podemos tener un desastre, y en pleno verano, pues si pasa varias horas sin regar, si no mueren todas las plantas, sí que sufren un choque tan fuerte que la recuperación de todas las frutitas pequeñas que estaban en desarrollo y flores se han perdido, y vamos a tener un parón de producción a lo mejor de un mes o mes y pico, simplemente por un fallo de unas poquitas horas de falta de la solución nutritiva. En la hidroponía estamos siempre jugando un poco con el filo de la navaja. Estamos en el borde, estamos en ese peligro de hacemos las cosas bien o mal. Se toman las medidas suficientes a nivel de sistemas de riego para evitarlo, todos estos problemas, pero tenemos que asumir este riesgo, y tenemos que decir, bueno, no me puedo despreocupar de la planta como me puedo despreocupar en un suelo, donde si hoy no riego 5 horas más tarde no pasa nada, pero que en una hidroponía puede significar el fracaso total del cultivo. Hemos comentado antes como inconveniente también la velocidad de desarrollo de un elemento contrario a la planta. Estamos hablando, por ejemplo, de plagas. El desarrollo es impresionante dentro de un invernadero de estos tecnificados, donde está todo el control. En un fin de semana, si no lo cuidamos bien, y puede haber un problema bastante grande también, porque el crecimiento de parásitos, de enfermedades, es muchísimo más rápido que en otro sistema que sea bastante menos sofisticado. El agricultor se va a encontrar con problemas y aprender un lenguaje y a manejar parámetros que antes no manejaba en un cultivo normal. Estamos hablando, por ejemplo, del pH, de la acidez de la solución nutritiva. Estamos hablando de la concentración de la solución nutritiva, que si microsiems, que si minimos, en fin, estamos hablando de una serie de elementos que en un cultivo normal el agricultor no maneja, y aquí por necesidad tiene que aprender a manejarlos. Va a tener un poder más fuerte sobre el cultivo, eso sí que lo va a tener, pero también si lo hace mal, las cosas van a ir mucho más rápido que en otro sistema de cultivo. Vamos a ver qué algo más de inconveniente. Bueno, pues está el inconveniente del precio de este sistema. Es más caro, claro está, que en un cultivo normal en el suelo, pero es muy parecido, por ejemplo, al que podemos tener en un invernadero en el cual estamos haciendo en el suelo fertirrigación. Entonces los equipos de máquina, los equipos de climatización del invernadero son los mismos que para la hidroponía, y lo único que aumentamos en la hidroponía es el costo de todo lo que son los sustratos que sustituyen al suelo natural. Hemos estado viendo los 3 elementos principales que tenemos que considerar en el cultivo hidropónico. Uno de ellos es el sustrato, otro es la solución nutritiva y otro es la cuestión de los invernaderos. Bien, aquí vemos en esta diapositiva, es una cosa muy curiosa, es histórica, de hace 25 años aproximadamente. Es la fabricación de un sustrato, concretamente en El Salvador, a base de lava volcánica, concretamente en este caso piedra pómez. Es un sustrato que se elabora de forma artesanal. Y bien, pues entonces, no sé, me parece bonito poner esta fotografía para hablar de lo que son los sustratos.
El otro elemento importantísimo, fundamental en la hidroponía es el de la solución nutritiva. Aquí estamos viendo una sala de fertirrigación donde se elabora la solución nutritiva. Quizá un poco tecnificada para hace 20 y tantos años, que tiene también esta fotografía. Me gustan las fotografías históricas de cómo empezó todo esto. Y bien, aquí está haciéndose solución nutritiva a base de soluciones concentradas, pero también es de otra forma mucho más sencilla, se puede hacer. Vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente el tercer elemento que contemplamos, que es el invernadero. Igual, aquí el invernadero es un elemento imprescindible. Puede tener diversas aptitudes, puede ser más tecnificado, puede ser menos tecnificado, puede ser más artesanal, pero siempre tiene que haber un mínimo de sistemas que garanticen que la planta va a tener un clima mejor que en el exterior, completamente. Bien, pues entonces vamos a pasar ya a detallar todos estos sistemas de una forma mucho más detallada, y valga la redundancia. Cuando hablamos del sustrato, es lo que va a sustituir al suelo natural. Entonces tenemos que buscarle unas características, ya que va a ser un suelo, digamos, artificial, que no sea peor que un suelo natural, sino en lo posible mucho mejor que un suelo natural en sus características físicas, no en las alimenticias, porque en este suelo de por sí son suelos inertes que no tienen ningún alimento que proporcionar a las plantas más que el que le vamos añadiendo con la solución nutritiva. Buscamos en un suelo, por ejemplo, pues muchas ventajas. Si hablamos en un cultivo tradicional, en un suelo arcilloso, sabemos que nos aguanta el agua mucho más tiempo a lo largo de los días porque tiene más capacidad de campo. Sin embargo, luego después las plantas respiran peor, porque digamos se van cerrando bastante los poros del suelo según se va perdiendo la humedad. También son suelos que pueden encharcarse. Llegamos al suelo contrario, el arenoso, son suelos que no se encharcan, que tienen buena capacidad de retener el aire, pero sin embargo tienen mucha menos capacidad de campo, y en vez de estar regando cada 5 días o cada 6 días o cada semana, pues a lo mejor hay que estar regando cada 2 o 3 días. Luego están los suelos intermedios. Entonces, ¿nosotros qué vamos a buscar? Pues suelos que tengan muchísima capacidad de campo, tanto como el arcilloso, que quepa mucha cantidad de agua, pero al mismo tiempo tenga las mismas ventajas que puede tener un suelo arenoso, en cuanto a que drena muy bien, en cuanto a que no se encharca y en cuanto a que tiene una capacidad de tener aire dentro en un volumen pues muy elevado. Vamos a detallar todo esto en la diapositiva siguiente. Vamos a ver qué características tenemos ya, digamos, de una forma más explícita, más detallada. Le tenemos que pedir a un sustrato. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, por características físicas. Bueno, pues va a ser un sustrato que quepa mucha más capacidad de solución nutritiva, que quepa mucha cantidad. ¿Por qué? Estamos hablando de que le hemos quitado un volumen de raíz de 50 a 100 litros a 2-3 litros. Bueno, pues entonces estos 2-3 litros que dejamos de sustrato tienen que ser capaces de coger mucha solución nutritiva, porque es lo que va a garantizar que la planta pueda comer durante más rato y solucionarnos un posible error en los tiempos que tenemos de entre riego y riego. Al mismo tiempo, este sustrato tiene que, esa solución nutritiva, cederla con muchísima facilidad a la planta, que la planta no tenga que hacer ningún trabajo. Estamos hablando concretamente de que a la planta en la hidroponía la estamos facilitando a base de quitarle su vida, a base de quitarle todos los trabajos que nosotros podemos hacer. Uno de ellos es el de la alimentación a través del sustrato. Entonces, cuanto más fácil tome la planta el agua dentro del sustrato,
menos tiene que trabajar en la planta. Entonces, podemos adelantar que el sustrato va a estar siempre prácticamente lleno de agua, y que al mismo tiempo, cuando está lleno de solución nutritiva, tenga la suficiente capacidad de aire dentro de sus poros como para que la planta pueda respirar sin ningún problema. Vamos a ver propiedades químicas que tiene que tener el sustrato. Bien, pues una propiedad imprescindible es que el sustrato no reaccione en absoluto con la solución nutritiva, para nada. Es decir, que se limite el sustrato a coger la nutrición, la solución nutritiva, y tal como la llega, podérsela entregar en su totalidad a la planta y que no se quede absolutamente con nada. Esto es lo que se llama capacidad de intercambio catiónico, es decir, que cuanta más pequeño sea esa capacidad, muchísimo mejor. Es decir, el sustrato no es más que un contenedor que se limita a coger una solución y entregársela a la planta tal como está, que no se quede con nada, que no reaccione con nada, que no cree en un momento una carencia, que luego suelte todo eso de golpe y pueda producir un envenenamiento. Aparte de la alimentación, va a haber por el sustrato otras cuestiones que también conviene que no reaccionen con él, como son muchas sustancias químicas. La más primera que se nos ocurre, más sencilla, es cuando lavamos el sustrato y lo desinfectamos al principio de campaña. Normalmente se hace con una solución de agua con lejía. Bien, pues entonces quiere decir que el agua con la lejía no tiene que atacar en absoluto al sustrato, y luego que el sustrato no tenga capacidad de intercambio, es decir, que no se quede con la lejía, que no se quede con ningún producto químico, que pases agua y el agua arrastre con toda facilidad y eche fuera del sustrato las sustancias que no queremos que permanezcan allí. También, por ejemplo, en el sustrato se utiliza a veces como vehículo, o una solución nutritiva, mejor dicho, como vehículo para fitosanitarios. Es a veces normal utilizar un insecticida a través de la raíz, con unas grandes ventajas. Es muy rápido la reacción de la planta. Es cuestión de horas, puede funcionar en lo que tarda muchísimo más tiempo en el suelo. De hecho, si miramos algunos catálogos de insecticidas, te dice el plazo de seguridad es de 3 días en situación de un cultivo normal, y de solamente un día en hidroponía. Es decir, lo que hemos dicho, todo es un proceso que va a una velocidad tremenda. ¿Qué más tenemos que buscar de cuestiones químicas? Bueno, pues que no tenga ningún otro tipo de sales que pueda influir en la solución nutritiva. Con esto lo veremos, nos referimos más que a los sustratos de origen mineral, a los sustratos de origen vegetal, como es el coco, que puede venir contaminado con sales de agua de mar que se han usado para su proceso de fabricación en origen. ¿Y qué otras características tendría que tener un sustrato? Bueno, pues tendríamos que tener, por ejemplo, pues que sea fácil de encontrar en el sitio donde lo tengamos, que sea económico, que dure mucho tiempo, que no se degrade. Y luego hay una cosa que es muy importante, que es la homogeneidad, es decir, que todo el sustrato sea completamente igual. Y vamos a explicar la causa. Digamos que todo el sustrato va a estar repartido o bien dentro de sacos, o bien dentro de cubetas, o bien dentro de tablas de cultivo, todas iguales a lo largo del cultivo. Normalmente, cuando aplicamos la solución nutritiva en el riego, bien por horas o bien porque la planta lo demande de forma automática, van a ser unos pocos sacos, por ejemplo, en el caso de la demanda, los que pidan en nombre de todos los demás. O cuando hacemos por horas, vamos a dar un riego a todos. Si el sustrato no es igual, habrá sacos en los cuales tenían que haberse regado antes. En otros, digamos, a lo mejor no necesitan el riego hasta después. Cuanta más homogéneos sean los sacos, más igualdad va a haber en la alimentación de las plantas, y entonces no habrá ningún desperdicio ni ninguna falta de solución nutritiva. Es importante cuando se riega por horas, pero mucho más importante todavía
es cuando se hace por demanda, porque a lo mejor 2 sacos son los que están pidiendo en nombre de 200 sacos de cultivo más, o 2 cubetas están pidiendo la solución nutritiva de comer en nombre de 200 más. Si no son iguales estos sustratos, iremos a lo que hemos comentado, que o llega un poco tarde la alimentación para unos o llega demasiado tarde para otros. Vamos a nombrar también y vamos a tener en cuenta algunas otras características de lo que son los sustratos. Estamos siempre pensando en sustratos sólidos, pero concretamente también pueden ser, como lo veremos más adelante, no solamente sólidos, sino también líquidos, e incluso pueden ser sustratos gaseosos. Una cosa muy importante en los sustratos es que se pasa de una situación de perfecto funcionamiento a una situación de estrés en muy poquito tiempo, y sobre todo siempre es a causa de la aplicación a tiempo o no de la solución nutritiva y de la calidad de la solución nutritiva. Si hablamos de los poros que tiene que tener un sustrato, lo ideal es que estén comprendidas entre 30 y 300 micras. La micra es la milésima de milímetro. De 30 micras en adelante, poros pequeños, es donde por absorción queda acogida el agua y mantenida dentro del sustrato. En los poros grandes, ya de estos de 300 micras, algo menos, ahí el agua ya no se aguanta, y entonces digamos que son los que quedan llenos de aire siempre, aunque el sustrato esté completamente saturado de solución nutritiva. Es el que nos garantiza que siempre vamos a tener aire dentro de una solución nutritiva, dentro de un sustrato, aunque esté completamente saturado de solución nutritiva. En sustratos con granulometría, como puede ser la perlita o puede ser la piedra pómez, normalmente se tiende a que los elementos no sean menor de 0,5 milímetros ni mayores de 5 milímetros. El conjunto de un juego de todos estos gránulos dentro de esta granulometría comprendida entre estas dos medidas es la que nos va a facilitar el tamaño de poros que antes hemos nombrado de 30 y 300 micras, que nos permiten tener mucha solución nutritiva y al mismo tiempo tener garantizado el suministro de oxígeno al sistema radicular. Más cosas que tenemos que tener en cuenta en un sustrato, bueno, pues es la facilidad de que penetre el agua dentro del sustrato de una forma completamente buena, que no cree vías de agua, sino que se vaya llenando por completo el sustrato por capilaridad completamente. Es decir, que vaya formando, a veces decimos, por ejemplo, en un cubo lleno de sustrato, que el riego forme como un pistón, es decir, una capa húmeda que va bajando de arriba a abajo y no dejando absolutamente ninguna parte del sustrato completamente sin estar saturado de solución nutritiva. Tendremos que huir de que se formen, como en un suelo pasa normalmente, la clásica forma de pera de una gota de agua, más alargada cuando el suelo es arenoso, más gorda cuando es arcilloso. Aquí lo que se pretende es que prácticamente quede mojada toda la superficie del sustrato y baje hacia abajo sin dejar ningún hueco que no esté completamente lleno de solución nutritiva. Vamos a ver, ¿qué otra cosa es también importante en un sustrato? Pues mantenerlo siempre separado del suelo. Veremos que un sustrato nunca va a estar dentro del suelo. Si va a está en forma de barras o en forma de tablas, como llamamos, va a estar encima de unas rejillas que lo separan del suelo. Y luego, si es en cubos, pues igual esa cubeta va a estar un poco en alto también, para evitar que de alguna forma puedan entrar infecciones a través de los agujeros de drenaje, que puedan salir alguna raicilla o penetrar enfermedades a través del agujero del drenaje. Esto lo describiremos luego a la hora de empezar a detallar cómo hacer una instalación de riego. Cómo vamos a manejar el drenaje, qué es el drenaje, por qué se hace el drenaje y para qué es necesario tener estos agujeros
por donde sale el drenaje lo más separado del suelo para estar evitando la entrada de enfermedades y de infecciones. La primera división que podemos hacer en las familias de los sustratos es las que son de origen vegetal y los que son de origen mineral. Siempre la gente está inventando cosas. Yo hago esto, yo utilizo, pues, he probado con lana de oveja, yo he probado con borra de la fabricación, yo que sé, de tejidos, he probado con muchas cosas. Bueno, digamos que a nivel real, industrial, hay 3, 4 sustratos y no más. Como vegetal, prácticamente el único que ha quedado por su mejor forma de funcionar en todos los aspectos, un sustrato abundante que se comporta bastante bien, es la fibra de coco. Es la que se ha quedado un poco como fibra natural vegetal como sustrato. Muchos sustratos que se podían pensar en utilizarlos, no. Digamos, se han desechado ya desde hace bastante tiempo. En los sustratos minerales hay 2 muy importantes, como son la lana de roca y la perlita. Y luego hay un tercer sustrato muy interesante, sobre todo en países tropicales volcánicos, que es la piedra pómez. Este es un sustrato que realmente se empezó utilizando, pues quizá en islas volcánicas, como fueron las Islas Canarias en España, y después se tuvo que dejar de utilizar por motivos ajenos a la agricultura, por motivos turísticos, pero que es de una calidad impresionante, como veremos. En países donde no existen estas limitaciones turísticas, porque existe piedra pómez más que de sobra para dedicarla al turismo y para dedicarla, digamos, a la agricultura, la utilización de este sustrato tiene una gran importancia. Bien, vamos a pasar a detallar todos estos sustratos uno por uno de la forma más clara y más sencilla posible. Bueno, vamos a ver la fibra de coco. La fibra de coco, como su nombre indica, procede de este fruto, de la cáscara exterior, molida, cribada, tamizada. Forma fibras de diferentes diámetros, longitudes, y muy apto, desde luego, para poder hacer la hidroponía. Es un sustrato que se ha ido imponiendo poco a poco a lo largo del tiempo. Ha tenido que vencer dificultades, sobre todo por el origen de esta planta. Se traía de países tropicales, donde venía a veces con problemas de mucha salinidad, ya que se tenían los cocos empleando el agua de mar para desprender la fibra y tratarla, y entonces venían con salinidad. Hoy en día viene perfectamente solucionado ese problema y viene presentado, pues, de formas muy distintas, ¿no? Normalmente puede venir en fibra suelta o puede venir formando bloques o prensado, y como vamos a ver en la diapositiva siguiente. En esto vemos cómo utilizamos la fibra de coco. Bien, la fibra de coco normalmente se puede emplear dentro de tablas de cultivo, igual que veremos que se emplea la perlita o se emplea la lana de roca. Normalmente puede venir seco en forma de tablas para evitar peso, y luego se hidrata y aumenta su volumen, llenando ya por completo todo el saco de cultivo. Puede estar también llenando contenedores y llenando bolsas. Normalmente, curiosamente, se ha impuesto en los volúmenes de los contenedores y de las bolsas una capacidad de 19 litros, que viene precisamente de los 5 galones que tienen las cubetas, que se empezaron normalmente a utilizar en hidroponía en estos países donde empezó de una forma un poco artesanal, que se utilizaban las cubetas de pintura, que eran de 5 galones de pintura y de productos alimenticios, y entonces se ha quedado ya como una medida un poco estándar. Entonces, cuando se han hecho otros contenedores en forma de bolsas, se ha seguido manteniendo la capacidad esta de los 19 litros. Como estamos viendo en esta tabla de cultivo, lo mismo que luego veremos en la lana de roca y en la perlita, normalmente esas tablas suelen tener una longitud de 1 metro exactamente, y tradicionalmente hay 3
puestas de plantas separadas entre sí 40 centímetros. Las de los extremos están separadas a 10 centímetros de los extremos, y luego la del centro está separada 40 centímetros de las de los extremos, de manera que son 40 y 40, 80, 10 centímetros en un extremo 90, 10 centímetros en otro extremo 100. Y luego entre tabla y tabla hay una separación de 20 centímetros, de manera que entonces siempre va a existir a lo largo de todo el conjunto de tablas extendidas en el suelo que están separadas entre sí 20 centímetros, una separación entre grupos de plantas de 40 centímetros. Normalmente en cada golpe de plantas hay 2 plantas, es decir, en una tabla de cultivo se están utilizando 6 plantas, 2 en cada uno de los golpes. Si una tabla de cultivo tiene 15-20 litros, dividida entre 6, y nos va a salir el volumen de sustrato que está ocupando cada una de las plantas. Una de las ventajas que tiene el coco es su capacidad de poder deshacerse de él cuando ya lo desechamos como sustrato. ¿Por qué? Porque tiene un problema el coco, que es la capacidad de intercambio catiónico. Él sí que capta sales, hay que tener bastante cuidado con él para evitar problemas. Yo puedo hablar de problemas personales que hemos tenido, por ejemplo, al hacer desinfecciones con desinfectantes bastante más fuertes que la lejía. Iniciar la campaña de cultivo, hacer la desinfección con este nuevo producto, hacer un lavado, hacer la siembra, el trasplante, no tener ningún problema después de lavarlo en la fibra de coco, ni en la lana de roca, ni en la perlita, y sin embargo a los pocos días empiezan a morírsenos todas las plantas en el coco. ¿Qué pasó? Como tiene capacidad de intercambio catiónico, no se había eliminado este producto que se había puesto para desinfectar y estaban dañando las plantas. Hay que hacer un lavado mucho más continuo, asegurarse mucho más de que queda completamente limpio, y cuando entren las plantas que no se encuentre ningún producto que le pueda hacer daño. Son consideraciones que hay que tener con este sustrato, que por lo demás tiene una muy buena calidad y cada vez tiene más utilización. Sustrato lana de roca es un sustrato que se obtiene a base de fundir a 1600 grados un conjunto, una mezcla de rocas calcáreas, rocas basálticas y carbón de coke. Se obtiene un producto esponjoso de tipo como lana, de unas características muy buenas en cuanto a capacidad de retención de solución nutritiva, de entregarla fácilmente, buena capacidad de aireación, y sobre todo no tiene nada de capacidad de intercambio catiónico, es decir, no reacciona ni con el sustrato, ni con la solución nutritiva, ni con cualquier otro producto químico que se pueda estar empleando como un desinfectante para limpiar el sustrato, o algún tipo de fitosanitario que pueda tomarse a través de la raíz. Tiene 2 pequeños inconvenientes. Uno de ellos es que efectivamente, como es una estructura lanosa totalmente compacta, cuando acaba el cultivo y lo retiras, las pequeñas raíces quedan todas metidas dentro del sustrato. Son raíces pequeñitas que se eliminan, quizá luego cuando haces una desinfección, por ejemplo con lejías, eliminas gran parte de ellas, pero siempre queda un poco de este tipo de materia orgánica dentro del sustrato. De cualquier otro sustrato, como veremos, como la perlita o como el coco, al ser un sustrato suelto, cuando sacas la planta sacas un número mucho mayor de raíces hacia afuera. Luego el otro inconveniente ya pues quizá es un poco, ya se achaca de tipo comercial, que es la dificultad de deshacerse de él una vez acabado su vida útil como sustrato. Es difícil. Los otros sustratos, como veremos, se pueden mezclar perfectamente con un suelo, por ejemplo suelos arcillosos, para mejorar su capacidad de retención de agua, y
y ser mejores para un cultivo de suelo, pero sin embargo la lana de roca es más difícil deshacerse de ella, aunque parece ser que cuando haces un contrato puedes obligar al suministrador de la lana de roca a que la retire y él se haga cargo de su destrucción o de lo que sea. Prácticamente parece que lo que normalmente se hace es volver a fundir y vuelve otra vez a convertirse en roca, que realmente se utilizan como semillero, y entonces ya se llega al taco último, que puede haberse utilizado bien directamente para semillar de primera fase, o bien primeramente a base de unos tacos más pequeñitos que pasan luego a ocupar el sitio de este taco grande. Estos tacos se colocan luego sobre la lana de roca directamente, y las raíces del taco este pequeño de semillero ya pasan al interior de la tabla de lana de roca. Otro sustrato importante y muy utilizado es la perlita. La perlita se obtiene a base de un tratamiento de rocas silíceas a unos 1200 grados de temperatura. Bien, con esto se forman una textura parecido a las palomitas de maíz, solamente que de mucho menor tamaño. Suele ser aproximadamente entre 1,5 y 6 milímetros, es decir, es un sustrato totalmente hecho granos. Como veremos, se puede utilizar de muchas formas, en sacos o en tipo de metido dentro de contenedores de alguna forma. Es un sustrato también muy bueno, muy buena capacidad de admitir un volumen grande de solución nutritiva. Tiene también muy buena aireación, y luego tiene también una buena capacidad, o sea, no tiene nada de capacidad de intercambio catiónico, con lo cual pues es muy positivo para un sustrato. Bien, un pequeño inconveniente que tiene la perlita, pues es que es blandito el grano, y entonces pues con el tiempo puede irse degradando con el tiempo por golpes o tal, y los granos grandes irse haciendo a lo mejor un poco más pequeños, un número de ellos, con lo cual el sustrato va ganando en mayor capacidad de campo, de almacenamiento, de solución nutritiva, pero va perdiendo poder de aireación, aunque en realidad es muy difícil que pierda sus características de cultivo en absoluto. Es simplemente pues un comentario. La gran ventaja que tiene es lo que achacábamos como defecto a la lana de roca. Es que tú, cuando acabas el cultivo y se seca perfectamente todo el cultivo, tiras y sale prácticamente todo el sistema radicular con el tallo principal. Y luego, una vez que el sustrato ya no vale, porque está, por lo que sea, ya esté a los 3-4 años de cultivo, esté saturado de materia orgánica o cualquier otra cuestión, pues se hace muy fácil deshacerse de él mezclándolo con una tierra de cultivo, y prácticamente desaparece. Se utiliza normalmente para suelos arcillosos para mejorar su capacidad de filtración. Bueno, aquí podemos estar viendo de qué forma se utiliza la perlita. Normalmente se utiliza en sacos, como la lana de roca, pero como se puede observar, los sacos tienen mayor volumen que el de la lana de roca. ¿Por qué? Porque al tener menos capacidad de almacenamiento de agua, pues para lograr la misma capacidad de almacenamiento es a base de aumentar el volumen. Es un sustrato que pesa muy poquito, con lo cual el saco, aunque sea mayor, en cuanto a dimensiones de ancho y de alto, pues no pasa absolutamente nada, ¿eh? El manejo es muy fácil. La longitud suele ser también de 1 metro aproximadamente. Otra forma de utilizar la perlita pues es a base de utilizarla casi pues como si fuera un suelo normal, metido en contenedores, en bolsas de cultivo, en fin, de muchas formas diferentes, o en bolsas de cultivo vertical. Tiene un poquito menos de capilaridad que la lana de roca, y entonces es normal que a veces sea conveniente a lo largo del cultivo variar un poquito la posición de los goteros para que haya una mejor dispersión de toda la solución nutritiva en el interior del saco. Un sustrato de bastante importancia en muchos países, sobre todo de Iberoamérica,
o de Hispanoamérica es la piedra pómez. La piedra pómez es un producto de origen volcánico, es un silicato de alúmina, aproximadamente un 70% de silicato y un 30% de alúmina, que se encuentra de forma natural en minas, a veces de miles de años o de millones de años. Hay que hacerle un tratamiento previo, sobre todo para lograr una granulometría parecida, por ejemplo, a la de la perlita. Las características de este sustrato son muy buenas, son prácticamente similares a la perlita en todo. Lo único que tiene mucho mayor peso, es piedra y al fin y al cabo pesa como 750 kilos el metro cúbico aproximadamente, y por lo tanto su utilización en forma de sacos es algo que es prácticamente imposible, ¿eh? Se ha intentado, se ha hecho, pero los sacos pesan tantísimo que son inmanejables. Entonces, bueno, su utilización, como veremos, es dentro de contenedores. El mejor funcionamiento de este sustrato es, una vez molido, tener unos gránulos de tamaño entre 2 y 5 milímetros, prácticamente muy parecido a los gránulos de la perlita. ¿Esto cómo se hace? Pues normalmente cuando llega el sustrato a la finca suele llegar normalmente en forma, pues no sé, muy artesanal, traída en un camión, lo ha cogido una máquina recolectora de roca o de piedra, y entonces lo que se hace es pasarle primeramente por una criba de 5 milímetros. Todo lo que pasa por la criba de 5 milímetros se utiliza, es decir, lo reservamos. Lo que es mayor de 5 milímetros, normalmente lo que se hace es que o bien se vuelve a, de alguna forma, intentar romperlo apaleándole o dándole golpes de alguna otra forma y se vuelve otra vez a pasar por la criba de 5 milímetros, o bien otro uso muy bueno que se le puede dar, si no queda mucha cantidad, es para luego cubrir el suelo del invernadero entre las líneas de cultivo. Es una solución francamente buena porque, como suele ser de color claro, tiene mucha reflexión de la luz y por lo tanto está mandando mucha luz de reflejo a la parte inferior de las hojas del cultivo, que es donde hay un gran número de estomas. Bien, este sustrato que hemos filtrado de 5 milímetros para abajo lo volvemos a pasar por una criba de 2 milímetros. Y entonces todo lo que pasa a través de 2 milímetros lo eliminamos. Y luego ya se le dará otro uso, como puede ser, pues no sé, se utiliza para mezclar con cementos y para hacer, sí, en la construcción lo suelen utilizar. Y queda entonces el sustrato entre 5 y 2 milímetros y con una duración impresionante. O sea, es el sustrato que más dura. Nosotros tenemos experiencias de más de 20 años utilizando el mismo sustrato y no hay ningún problema. Al ser tan duro, el gránulo es reciclable totalmente. Entonces, si a los 3-4 años el sustrato está sucio, se le vuelve a colar, se puede lavar y ya tienes otra vez sustrato nuevo para una cantidad de años impresionante. Es quizá de los mejores sustratos que existen en el mercado. En muchos de estos países donde hay volcanes es quizá el sustrato más recomendable para su utilización desde mi punto de vista, por lo menos para los cultivos normales que se hacen de tomate, pepino, pimiento. El resultado es francamente bueno, ¿eh? Hemos hecho también algunos ensayos en cuestión de flores, por ejemplo, y fresas, y no ha ido mal, ¿eh? Tampoco ha ido mal, aunque los ensayos hechos a lo largo de 20 años con este sustrato han sido fundamentalmente a base de pues los cultivos más normales de la zona, como es el tomate, como es el pepino, como es la berenjena, como es el pimiento, aunque también se han hecho ensayos de menos duración de flor cortada y de fresa. Ha ido bastante bien los resultados, pero claro, no podemos decirlo con tanta seguridad como con los cultivos anteriores hortícolas. Aquí podemos ver el aspecto físico de la
piedra pómez. Su aspecto físico es muy parecido en los gránulos a lo que es la perlita, aunque mientras que la perlita es siempre muy blanca, la piedra pómez suele tener unos colores no tan blancos, quizá a veces un poquito oscuros en función de contaminación con otros minerales. La capilaridad es muy buena y se suele utilizar normalmente, como hemos dicho, y se puede ver ahí, en contenedores. Normalmente se utilizan los clásicos contenedores de 5 galones, que se utilizan mucho en esos países, que son 18, 19 litros, y bien más modernamente en bolsas de cultivo de la misma capacidad. Por lo demás, el tipo de cultivo exactamente igual, la forma de riego, todo igual que en la perlita. Bueno, aquí podemos ver un buen ejemplo del comportamiento magnífico que tiene la piedra pómez en un cultivo, en este caso de tomate. Esto es en El Salvador. Después de terminar la cosecha, normalmente se seca toda la planta y se extrae todo el sistema radicular. Hay que tener en cuenta y fijarse en la calidad del sistema radicular tan tremendo que tiene esta tomatera, y son 2 plantas iguales, exactamente igual a la que se ve en la figura, las que se cultivan en cada uno de los contenedores. Es decir, en un contenedor de unos 18, 19 litros, los 5 galones, es donde se cultivan 2 plantas de tomate. Como se ve, abraza totalmente todos los gránulos, todas las raíces, y el comportamiento del sustrato es impresionantemente bien, con una ideación francamente buena. A la derecha pues se ven 2 sistemas un poco primitivos y un poco tal como se empezó a hacer en este país, a base de cribar la piedra pómez después de molerla un poco de forma artesanal, bien en plan horizontal, entre 2 personas, como si fuera moviendo una camilla, echándola sobre una criba inclinada, igual que se criba arena. También algunos lo pueden hacer colgando esta especie de camilla del techo con 4 cuerdas, y una persona sola hace el cribado de la piedra pómez. En fin, cada uno, digamos, se apaña como puede para hacer este sistema. Modernamente parece ser que ya hay alguna empresa interesada en hacer este sustrato y comercializarlo de forma ya más industrial, a base de molerlo ya en molinos y hacer unos cribados menos artesanales y mucho más de tipo industrial. Parece ser que están dando buenos resultados. Bueno, esta diapositiva no tiene mayor importancia, simplemente la curiosidad de ver cómo es lo que allí se llama en estos países una mina de piedra pómez. Como se ve, ha habido pues hace miles de años o millones una primera erupción volcánica, dejó la parte inferior llena de piedra pómez. Después a lo mejor pasaron no sé cuántos años, hay unos depósitos ya de tierra normal y corriente, de tierra de cultivo, y posiblemente en este caso parece ser que encima había otra capa de de piedra pómez, que ya ha sido, digamos, eliminada. Es muy curioso, pero normalmente donde suelen aparecer mucho estas minas es en los sitios donde hacen ladrillos de barro, por ejemplo, en el cual están consumiendo mucha materia arcillosa, mucho suelo de arriba, y de repente cuando han terminado con esta capa utilizable para hacer los ladrillos, aparece la capa de piedra pómez. Bien, hay muchas minas de ese tipo y de momento no hay peligro ninguno en absoluto de que vaya a faltar este tipo de sustrato. Curiosamente se utilizó en España hace bastantes años, en las Islas Canarias. El resultado fue fantástico. De hecho, todavía parece ser que queda algo funcionando de este tipo de sustrato,
que fue prohibido hace muchísimos años utilizarlo, dado que las Islas Canarias son muy turísticas y la cuestión esta de los volcanes ha entrado a formar parte del circuito turístico, de manera que hoy es imposible tocar para nada en absoluto ningún tipo de material volcánico. Incluso las visitas a todos estos lugares siempre son acompañadas por gente, digamos, de organizaciones oficiales y en vehículos oficiales. Esa ha sido la única cuestión por la cual dejó de utilizarse este sustrato en las Islas Canarias, que durante muchísimos años cumplió una misión muy buena.